Nunca pensé que mi nombre pudiera sonar tan ajeno, tan cargado de odio. Estaba ahí solo como observador, parado al fondo de la iglesia, convencido de que nada de aquello tenía que ver conmigo. El sacerdote recitaba oraciones antiguas, la persona poseída se retorcía entre gritos, y el aire se sentía pesado, casi irrespirable. Entonces ocurrió. Entre palabras que no entendía y una voz que no parecía humana, escuché claramente mi nombre. No fue un error. No fue una coincidencia. La entidad sabía quién era yo, y eso cambió todo. Desde ese momento, el exorcismo dejó de ser un ritual ajeno y se convirtió en algo personal, algo que aún hoy me persigue. Acepté estar presente en el exorcismo sin imaginar el peso real de esa decisión. No fue curiosidad morbosa ni un reto a la fe, fue una mezcla de advertencias, silencios incómodos y una invitación que parecía más una prueba que un permiso. Desde el momento en que crucé la puerta, sentí que ya no era un simple observador. El aire era denso, las oraciones se repetían con una intención que helaba la piel y cada palabra parecía dirigida no solo al poseído, sino a todos los que estábamos ahí. Mientras avanzaba el ritual, comencé a preguntarme si aceptar estar presente había sido un error. ¿Por qué yo? ¿Qué vieron en mí para permitir mi presencia? Hubo miradas que evitaron cruzarse con la mía y otras que parecían evaluarme, como si supieran algo que yo no. En ese instante entendí que el exorcismo no solo enfrentaba a una entidad oscura, sino también a los miedos y secretos de quienes lo presenciaban. Quiero que pienses en esto: si tú hubieras recibido esa invitación, ¿habrías aceptado? ¿Crees que cualquiera puede presenciar un ritual así sin llevarse algo consigo después? Hay quienes dicen que solo mirar ya te marca, que escuchar ciertas palabras abre puertas que no se cierran fácilmente. Otros aseguran que todo es sugestión, que el verdadero terror está en la mente. Déjame saber en los comentarios qué habrías hecho tú y por qué. ¿Aceptarías estar presente en un exorcismo o preferirías mantenerte lejos de algo que podría cambiarte para siempre? ¿Crees que el mal puede fijarse en un testigo silencioso? Lee las opiniones de los demás, responde, debate, porque tal vez entre todos podamos entender si mi decisión fue valentía o una condena. Desde el momento en que entré a la iglesia, supe que algo no estaba bien. No era solo la falta de luz o la hora avanzada, sino el ambiente mismo, cargado de una presencia difícil de explicar. El olor fue lo primero que me golpeó, una mezcla extraña de incienso viejo, humedad y algo metálico que no debería estar ahí. Cada respiración se sentía pesada, como si el aire hubiera sido usado demasiadas veces para rezos que nunca encontraron respuesta. Las sombras tampoco se comportaban de forma normal. No seguían la lógica de las velas ni de los pocos focos encendidos. Se estiraban por las paredes, se encogían de repente y, por momentos, parecía que se movían solas. En más de una ocasión sentí que algo pasaba detrás de mí, aunque al voltear no hubiera nadie. Esa sensación constante de ser observado hacía imposible relajarse, como si la iglesia ya no fuera un lugar de refugio, sino de vigilancia. Y luego estaba el silencio. No era un silencio común, sino uno inquietante, espeso, casi agresivo. No se escuchaban insectos, ni el viento, ni siquiera los ruidos normales de un edificio antiguo. Era un silencio que presionaba los oídos y la mente, que hacía que cualquier pequeño sonido, un paso, una respiración, el crujir de la madera, se sintiera amplificado y fuera de lugar. Ese silencio parecía tener intención, como si estuviera esperando algo o a alguien. Quiero que me digas en los comentarios si alguna vez has sentido un ambiente así, un lugar donde todo parece normal, pero tu instinto te grita que algo anda mal. ¿Crees que los espacios pueden cargarse de energía, de recuerdos o de presencias? ¿O piensas que el miedo puede hacernos percibir cosas que no existen? Cuéntame tu experiencia, léela de otros y dime, ¿tú habrías podido permanecer en esa iglesia sin salir corriendo? Cuando vi por primera vez a la persona poseída, entendí que nada de lo que había escuchado antes podía prepararme para ese momento. Sus gestos no eran naturales, el cuerpo se movía con sacudidas irregulares, como si algo ajeno estuviera probando cada músculo. Las manos se tensaban de forma antinatural y el cuello se inclinaba en ángulos que parecían imposibles sin causar dolor. No era solo una reacción física, era la sensación de que ese cuerpo ya no le pertenecía del todo. Las palabras fueron aún más perturbadoras.
La voz cambiaba de tono de un instante a otro, pasando de un susurro áspero a un sonido grave que no parecía salir de una garganta humana. No hablaba como alguien confundido o asustado, hablaba con intención. Decía frases incompletas, nombres que nadie había mencionado y palabras en un idioma que no reconocí, pero que todos parecían entender por el silencio que provocaban. Cada sílaba se sentía calculada para incomodar, para demostrar que sabía más de lo que debía. Lo más inquietante era la mirada. Los ojos se fijaban en las personas como si las atravesaran, deteniéndose más tiempo en algunos, como si los reconociera. En ese instante pensé que no solo estaba respondiendo al ritual, sino observándonos, analizándonos. Esa sensación de ser leído, de que algo ajeno pudiera ver más allá de lo visible, fue lo que realmente me heló la sangre. Ahora dime tú, ¿crees que una persona puede decir o hacer cosas que no vienen de su propia voluntad? ¿Has escuchado relatos donde la voz o la mirada de alguien cambian de manera inexplicable? Déjalo en los comentarios. Quiero saber si piensas que estos gestos y palabras tienen una explicación racional, o si, como muchos aseguran, hay fuerzas que pueden tomar control por completo, aunque sea por unos momentos. El inicio del ritual marcó un punto sin retorno. Cuando el sacerdote comenzó a recitar las oraciones en latín, el ambiente de la iglesia cambió de inmediato, como si esas palabras antiguas despertaran algo que llevaba tiempo esperando. El latín no sonaba como un idioma, sino como una orden. Cada frase caía pesada, cargada de una autoridad que no admitía respuesta, y aún así, algo respondió. Al principio, las reacciones fueron sutiles, respiración agitada, manos que se cerraban con fuerza, un temblor que recorría el cuerpo de la persona poseída. Pero conforme las oraciones avanzaban, todo se volvió más violento. El cuerpo se arqueó con una fuerza desmedida, los músculos se tensaron como si estuvieran luchando contra algo interno, y de pronto llegaron los gritos. No eran gritos de dolor, eran gritos de rabia, de desafío, como si esas palabras en latín fueran un ataque directo. Cada vez que el sacerdote elevaba la voz, la reacción era peor. Golpes contra la silla, sacudidas tan fuertes que parecía imposible que alguien pudiera resistirlas sin romperse. En ciertos momentos, la persona se reía, una risa seca y burlona que contrastaba de forma brutal con las oraciones. Esa risa dejó claro que aquello no era una simple crisis, sino una confrontación. Algo estaba siendo provocado, obligado a mostrarse. Yo no podía apartar la mirada. Una parte de mí quería huir, pero otra necesitaba entender qué estaba pasando realmente. ¿Por qué esas oraciones causaban tanta violencia? ¿Por qué un idioma antiguo podía generar una reacción tan extrema? En ese instante comprendí que el ritual no era simbólico, era un enfrentamiento real, tenso, peligroso. Ahora quiero leerte a ti. ¿Crees que las palabras pueden tener tanto poder como para provocar una reacción así? ¿Piensas que todo puede explicarse como una respuesta psicológica extrema, o que las oraciones en latín realmente confrontan algo que no quiere ser expulsado? Déjalo en los comentarios. Dime si tú habrías soportado presenciar ese momento, o si habrías salido de la iglesia antes de que el ritual apenas comenzara. Hubo un instante durante el ritual que quedó grabado en mi memoria como una herida abierta. No fue un grito ni una sacudida más del cuerpo poseído, sino una pausa. Las oraciones se detuvieron por un segundo y el silencio volvió a apoderarse de la iglesia. En ese vacío, la persona levantó lentamente la cabeza y clavó la mirada en mí, como si hasta ese momento no hubiera notado mi presencia. Entonces lo dijo. Mi nombre. Claro, directo, sin titubeos. No lo susurró, lo pronunció con una seguridad que me heló la sangre. Yo no había hablado, nadie me había señalado, y aún así ese nombre salió de su boca como si lo hubiera estado esperando. Sentí como todas las miradas se giraban hacia mí, cargadas de sorpresa y miedo. En ese segundo, dejé de ser un simple testigo. Lo peor no fue que dijera mi nombre, sino la forma en que lo hizo. No sonó como un llamado, sino como un reconocimiento. Como si supiera quién era, de dónde venía y por qué estaba ahí. Después de decirlo, sonrió. Una sonrisa breve, torcida, que no tenía nada de humana. El sacerdote retomó las oraciones con más fuerza, pero el daño ya estaba hecho. Algo me había señalado.
Desde ese momento, no pude dejar de preguntarme si estar presente me convirtió en parte del ritual. ¿Puede algo así conocer a un desconocido entre varias personas? ¿Fue una coincidencia, una deducción, o algo mucho más oscuro? Esa pregunta me persigue hasta hoy. Ahora dime tú en los comentarios, ¿crees que una entidad puede reconocer a alguien sin haberlo visto antes? ¿Has escuchado historias donde dicen nombres, secretos o detalles imposibles de saber? Quiero leer tu opinión. Tal vez juntos podamos entender si ese momento fue una casualidad aterradora, o la prueba de que hay cosas que saben más de nosotros de lo que creemos. Cuando esa voz pronunció mi nombre, supe que no provenía de la persona que tenía enfrente. No era solo el tono, era todo lo que transmitía. Era una voz grave, profunda, como si resonara desde un lugar que no pertenecía a este mundo. No vibraba en el aire de manera normal, parecía arrastrarse por la iglesia, rebotar en las paredes y clavarse directamente en el pecho de quienes la escuchamos. Lo más perturbador era lo ajena que sonaba. No tenía emoción humana reconocible, salvo una carga evidente de odio. Cada sílaba estaba impregnada de desprecio, como si decir mi nombre fuera un acto deliberado, un mensaje más que una palabra. No gritó, no se exaltó, lo dijo con calma, y esa serenidad fue mucho más aterradora que cualquier ataque violento. Era la voz de algo que se sentía seguro, consciente de su poder. En ese instante, sentí que el tiempo se ralentizaba. El cuerpo poseído permanecía casi inmóvil, pero la voz parecía venir de todas partes a la vez. No coincidía con el movimiento de los labios, ni con la respiración. Era como si el cuerpo solo fuera un canal, un instrumento prestado. El odio que cargaba esa voz no era impulsivo, era antiguo, calculado, dirigido. Desde ese momento, me pregunté si las voces pueden revelar más de lo que dicen. ¿Puede una voz delatar la naturaleza de lo que la emite? ¿Has escuchado alguna vez a alguien hablar y sentir que no era realmente esa persona? Déjalo en los comentarios. Quiero saber si crees que esa voz fue solo una alteración extrema, o si, como muchos aseguran, hay presencias capaces de hablar a través de otros para dejar claro que saben exactamente a quién están mirando. La reacción del sacerdote fue inmediata y reveladora. Hasta ese momento, su postura había sido firme, casi imperturbable, como alguien que ya había visto demasiado para sorprenderse. Pero cuando escuchó mi nombre salir de esa voz ajena, algo cambió. Se detuvo apenas un segundo, lo suficiente para que todos lo notáramos. No fue una pausa larga, pero sí cargada de tensión, como si incluso él necesitara confirmar que había escuchado bien. Sus ojos se levantaron de golpe y me buscaron entre los presentes. No había duda ni confusión en su mirada, sino preocupación. Una preocupación genuina, profunda, que no intentó disimular. Apretó con más fuerza el crucifijo que sostenía y murmuró algo en latín, más bajo que antes, como si no quisiera que aquello escuchara sus palabras. En ese instante entendí que pronunciar mi nombre no formaba parte de lo esperado, ni siquiera para alguien con su experiencia. El sacerdote retomó el ritual con mayor intensidad, elevando la voz y acelerando las oraciones, como si quisiera cerrar una puerta que se había abierto de manera indebida. Cambió el orden de algunas frases, hizo señales que no había hecho antes y pidió a los asistentes que se mantuvieran en silencio absoluto. Ya no era solo un exorcismo, era un intento de contención. Algo había salido del control previsto. Nunca me habló durante el ritual, pero su reacción lo dijo todo. No fue incredulidad, fue alarma. Como si supiera que mencionar a un testigo rompe ciertas reglas, o atrae una atención que no debería desviarse del poseído. En ese momento sentí que el peligro ya no estaba solo en la persona frente al altar, sino que se había extendido. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el sacerdote reaccionó así porque entendió algo que los demás no? ¿Piensas que decir un nombre durante un exorcismo tiene un significado especial? Déjalo en los comentarios. Lee lo que otros opinan y dime, si hubieras visto esa reacción, ¿habrías sentido que el ritual seguía bajo control o que algo acababa de salir terriblemente mal? El pánico se propagó por la sala como una corriente invisible. Bastó con que mi nombre fuera pronunciado para que las miradas cambiaran por completo. Ya no estaban fijas solo en la persona poseída, ahora se cruzaban entre los presentes, buscando respuestas, buscando seguridad. Algunos me observaban con miedo abierto,
otros con desconfianza, como si mi sola presencia hubiera alterado el curso del ritual. Los primeros gritos no fueron fuertes, sino ahogados. Alguien comenzó a llorar en silencio, otro retrocedió varios pasos como si necesitara alejarse de todo. Las bancas crujían cuando algunos se movían nerviosos, incapaces de permanecer quietos. El ambiente se rompió. La tensión ya no estaba contenida, se había desbordado. El miedo dejó de ser individual y se volvió colectivo. Las oraciones desesperadas comenzaron casi al mismo tiempo. No seguían un orden ni una sola voz. Cada quien rezaba como podía, en voz baja, en susurros temblorosos o directamente en llanto. Padre Nuestros mezclados con avemarías, frases incompletas, promesas dichas al aire. Era como si todos intentaran protegerse al mismo tiempo, levantar un muro invisible con palabras aprendidas desde la infancia. La persona poseída reaccionaba a ese caos con una calma inquietante. Mientras el pánico crecía alrededor, su expresión parecía disfrutar el desorden. Esa contradicción fue lo que más miedo me dio, ver cómo el terror humano alimentaba algo que no parecía sentirlo. En ese instante comprendí que el ritual ya no solo enfrentaba una presencia, sino el miedo puro de todos los que estábamos ahí. Ahora dime tú en los comentarios, ¿cómo crees que reaccionarías en una situación así? ¿Te unirías a las oraciones, intentarías huir o quedarías paralizado? ¿Piensas que el miedo colectivo puede empeorar algo como un exorcismo? Quiero leer tu opinión y tus experiencias, porque tal vez el verdadero horror no fue lo que habló, sino como todos reaccionamos cuando lo hizo. Después de pronunciar mi nombre, la entidad no se detuvo. Hubo una breve pausa, como si eligiera con cuidado las siguientes palabras, y entonces lanzó la acusación. No fue un grito ni una amenaza directa, fue algo peor, una afirmación. Dijo algo que, según ella, me pertenecía. Una frase corta, cargada de intención, que insinuaba un acto, un pensamiento, algo que yo supuestamente había ocultado incluso de mí mismo. El silencio que siguió fue insoportable. Nadie se atrevió a hablar, ni siquiera a respirar con normalidad. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. No porque fuera completamente cierto, ni completamente falso, sino porque tocaba un punto sensible, algo lo suficientemente ambiguo como para sembrar la duda. Y eso parecía ser exactamente su objetivo. La entidad continuó, hablando con esa voz ajena, enumerando detalles vagos pero inquietantemente precisos. No daba nombres completos ni hechos claros, solo fragmentos, culpas, intenciones, recuerdos que podían interpretarse de muchas formas. Era como si quisiera que los demás llenaran los espacios en blanco por su cuenta. La acusación no necesitaba ser exacta, necesitaba ser creíble. Lo más perturbador fue darme cuenta de que esa acusación no estaba dirigida solo a mí. Al decirla en voz alta, la lanzó al centro de la sala, obligando a todos a preguntarse qué tanto podía saber realmente. Vi cómo algunos bajaban la mirada, como otros se persignaban con más fuerza. En ese momento entendí que el verdadero ataque no era contra una persona, sino contra la confianza, contra la seguridad interior de todos. Ahora dime tú en los comentarios, ¿crees que una entidad puede usar acusaciones ambiguas para sembrar miedo y culpa? ¿Piensas que ese tipo de palabras tienen poder solo porque nosotros les damos significado? ¿Qué harías si algo así te señalara frente a otros? Quiero leer tu opinión, porque tal vez la acusación más peligrosa no es la que revela una verdad, sino la que te obliga a dudar de ti mismo. Tras la acusación, el ritual cambió de tono de forma drástica. El sacerdote ya no buscaba diálogo ni contención, ahora su objetivo era expulsar, someter, cerrar lo que se había abierto. Su voz se volvió más dura, más firme, y las oraciones dejaron de fluir para convertirse en órdenes directas. Cada palabra era pronunciada con fuerza, como si golpeara el aire. El latín ya no sonaba solemne, sonaba combativo. Los asistentes fueron instruidos a responder en coro, y la sala se llenó de voces tensas, aceleradas, casi desesperadas. El ritmo del ritual se intensificó, agua bendita lanzada con brusquedad, el crucifijo presionado con fuerza contra el cuerpo poseído, signos repetidos una y otra vez sin pausa. Ya no había espacio para el silencio. Todo era confrontación. La reacción fue inmediata y violenta. El cuerpo comenzó a sacudirse con una fuerza que parecía imposible.
Hubo intentos de liberarse, golpes contra la superficie donde estaba sujeto, gruñidos que no parecían humanos. La entidad respondía a cada oración con burlas, risas cortadas y palabras cargadas de odio. Cuanto más agresivo se volvía el ritual, más resistencia ofrecía aquello que estaba siendo expulsado, como si se negara a soltar el control. Lo más inquietante fue la sensación de peligro real. Ya no se sentía como un acto controlado, sino como una lucha que podía salirse de las manos en cualquier momento. Algunos retrocedieron, otros cerraron los ojos con fuerza mientras seguían rezando. Yo sentí que la línea entre espectador y objetivo era cada vez más delgada, como si el aumento de la agresividad hubiera cambiado las reglas del juego. Ahora dime tú en los comentarios, ¿crees que un ritual debe intensificarse cuando hay resistencia, o que eso solo provoca algo peor? ¿Piensas que la violencia espiritual puede generar consecuencias para todos los presentes? Quiero leer tu opinión. Porque en ese momento, mientras las oraciones se convertían en gritos y la fe en confrontación, empecé a preguntarme si expulsar algo a la fuerza no es, a veces, la forma más peligrosa de hacerlo. Después de que escuché mi nombre, el silencio cayó de golpe, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. No fue un silencio gradual, fue abrupto, antinatural. Las oraciones se detuvieron a medias, los sollozos se ahogaron en la garganta y hasta la respiración de los presentes pareció desaparecer. Era un silencio tan absoluto que dolía, como una presión directa en los oídos y en el pecho. La persona poseída quedó inmóvil. No había sacudidas, no había risas ni gritos. Solo quietud. Esa calma repentina fue mucho más aterradora que la violencia anterior. Nadie se atrevía a moverse. Sentí como varias miradas se clavaban en mí, pero nadie decía nada. Era como si el simple acto de hablar pudiera empeorar las cosas, como si ese silencio fuera frágil y pudiera romperse con consecuencias impredecibles. El sacerdote tardó unos segundos en reaccionar. Bajó la voz al mínimo y comenzó a rezar casi en susurros, como si no quisiera atraer atención alguna. Ya no levantaba el crucifijo con autoridad, ahora lo sostenía cerca del pecho, en actitud defensiva. Ese cambio lo dijo todo, el silencio no era una victoria, era una advertencia. En ese vacío absoluto, mi mente empezó a jugarme en contra. Pensamientos intrusivos, recuerdos, dudas. Sentí que ese silencio no solo envolvía la sala, sino que se metía dentro de nosotros, obligándonos a escucharnos a nosotros mismos. Como si algo estuviera observando, esperando una reacción, un error, una palabra de más. Ahora dime tú en los comentarios, ¿qué te daría más miedo, el caos o un silencio así de repentino? ¿Crees que ese tipo de silencio puede ser una señal de que algo sigue ahí, solo observando? ¿Alguna vez has vivido un momento donde el silencio fue más aterrador que cualquier ruido? Quiero leerte, porque quizá ese silencio no fue el final, sino una pausa antes de algo peor. Las consecuencias no llegaron de inmediato. No hubo un colapso ni un evento claro que marcara el final de todo. Fue peor que eso, llegaron poco a poco, de forma silenciosa, infiltrándose en la rutina diaria. Las noches fueron lo primero en cambiar. Empecé a tener sueños extraños, repetitivos, donde no siempre aparecía la iglesia, pero sí la sensación. La misma presión en el pecho, el mismo miedo sin forma. En algunos sueños escuchaba mi nombre otra vez, en otros, solo despertaba con la certeza de que algo había estado ahí, observando. Con el paso de los días apareció la culpa. Una culpa difícil de explicar, porque no estaba ligada a un hecho concreto. Era una sensación constante de haber hecho algo mal simplemente por estar ahí, por haber aceptado presenciar el ritual. Me preguntaba si mi presencia había provocado algo, si haber sido nombrado había alterado el curso de lo que ocurrió. Esa duda se volvió pesada, persistente, como una voz interna que no se callaba. Las presencias fueron lo más inquietante. No hablo de apariciones claras ni figuras visibles, sino de sensaciones. Momentos en los que el ambiente cambiaba sin razón, habitaciones que se sentían más frías, silencios demasiado densos, la impresión de no estar completamente solo. A veces era solo una mirada imaginaria en la espalda, otras veces un sonido leve que no lograba ubicar. Nada lo suficientemente claro como para señalarlo, pero demasiado constante como para ignorarlo.
Lo peor era que todo esto parecía activarse en momentos de calma. Cuando todo estaba en silencio, cuando la mente no estaba ocupada, ahí regresaban los recuerdos, las dudas, la sensación de haber sido marcado de alguna forma. Empecé a preguntarme si un exorcismo termina realmente cuando el ritual acaba, o si deja rastros en quienes lo presencian. Si algo puede quedarse no en un lugar, sino en una persona. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que presenciar algo así puede dejar consecuencias psicológicas o algo más? ¿Has tenido sueños, culpas o sensaciones después de una experiencia que no logras explicar? Déjalo en los comentarios. Tal vez compartirlo sea la única forma de entender si lo que vino después fue producto de la mente o la prueba de que algunas puertas, una vez abiertas, no se cierran del todo. Después de todo lo ocurrido, muchos buscaron una explicación desde la fe. La pregunta surgió casi de inmediato, en voz baja y con evidente incomodidad: ¿un demonio puede conocer los nombres de las personas? Para algunos creyentes, la respuesta no es tan simple como un sí o un no. Dentro de la explicación religiosa, se dice que estas entidades no son omniscientes, pero sí observadoras. No leen la mente como tal, pero estudian gestos, reacciones, miedos, y se aprovechan de la información que las personas dejan escapar sin darse cuenta. Según esta visión, conocer un nombre no siempre implica un poder sobrenatural absoluto. Podría ser una deducción, una estrategia para intimidar, para romper la estabilidad emocional del ritual. El nombre, dentro de la tradición religiosa, tiene un peso especial. Nombrar es reconocer, señalar, individualizar. Por eso, decir el nombre de alguien durante un exorcismo no sería un acto casual, sino una forma de desestabilizar no solo a la persona nombrada, sino a todos los presentes. Otros, dentro del mismo ámbito religioso, van más lejos. Afirman que ciertas entidades pueden conocer nombres si estos han sido pronunciados antes en momentos de debilidad, miedo o pecado. No porque escuchen desde otro mundo, sino porque, según esta creencia, el mal se alimenta de grietas espirituales. Desde esta perspectiva, el nombre no es solo una palabra, es un vínculo. Y pronunciarlo en un ritual sería una provocación directa. También está la postura más cauta de algunos sacerdotes y teólogos, que advierten sobre no dar demasiado poder a estas manifestaciones. Señalan que el miedo y la sugestión juegan un papel enorme, y que una acusación o un nombre dicho en el momento correcto puede parecer imposible de explicar, cuando en realidad responde a una manipulación psicológica extrema. Para ellos, el verdadero peligro no está en que el demonio conozca un nombre, sino en que la persona crea que eso lo convierte en especial o marcado. Ahora quiero leerte a ti. ¿Qué explicación te convence más, la religiosa, la psicológica o una mezcla de ambas? ¿Crees que decir un nombre durante un exorcismo tiene un significado real, o es solo una táctica para sembrar miedo? Déjalo en los comentarios y debate con los demás. Porque tal vez la pregunta no sea si el demonio puede conocer los nombres, sino por qué escuchar el nuestro nos afecta tanto. Esa fue la duda que quedó flotando cuando todo terminó y el silencio volvió a ser cotidiano. ¿Me estaba observando desde antes? No desde el momento del ritual, sino mucho antes. La idea empezó como un pensamiento incómodo, casi absurdo, pero con el tiempo se volvió insistente. Recordé detalles que en su momento no parecían importantes, la invitación a estar presente, ciertas miradas previas, la sensación de incomodidad desde que crucé la puerta de la iglesia. Comencé a preguntarme si mi presencia fue realmente casual. Si hubo algo en mí que llamó la atención, algo que no supe reconocer. No hablo necesariamente de culpa o de un acto concreto, sino de vulnerabilidad. De esos momentos en los que uno baja la guardia, duda, carga miedos que no comparte con nadie. La duda no era si me conocía todo el tiempo, sino si me había notado, si había estado esperando el momento adecuado para hacerse presente. Lo más perturbador es que esa pregunta no tiene una respuesta clara. Desde la explicación racional, todo puede atribuirse al miedo, a la sugestión, a la mente buscando patrones donde no los hay. Pero desde la experiencia vivida, desde lo que se sintió en ese instante exacto, la duda sigue ahí. Porque cuando algo dice tu nombre con odio y certeza, es difícil creer que fue un acto improvisado. Esa duda cambia la forma en que miras el pasado. Empiezas a revisar recuerdos, decisiones, momentos de debilidad, preguntándote si fuiste observado,
estudiado, señalado sin saberlo. Y aunque intentes convencerte de que no es posible, la pregunta vuelve en los momentos de silencio, cuando no hay distracciones que la tapen. Ahora dime tú en los comentarios, ¿crees que hay presencias que observan antes de manifestarse? ¿O piensas que el miedo reconstruye la historia para darle sentido a lo que no entendemos? ¿Alguna vez has sentido que algo te estaba mirando desde antes, sin poder probarlo? Quiero leer tu opinión, porque tal vez la duda más inquietante no es lo que pasó en la iglesia, sino la posibilidad de que nunca haya sido la primera vez. Esa es la pregunta que nunca encontró descanso. ¿Por qué a mí? No fue formulada en voz alta durante el ritual, ni después, pero quedó suspendida en todo lo que vino luego. Entre el miedo, el silencio y las miradas ajenas, esa duda empezó a crecer como una sombra persistente. Porque en una sala llena de personas, entre rezos, gritos y fe, fui yo el nombre pronunciado. Y eso cambia todo. Intenté buscar razones lógicas. Tal vez fue azar. Tal vez una deducción, una coincidencia, un error provocado por el caos del momento. Pero esas explicaciones se sienten frágiles cuando recuerdas la precisión, la intención con la que fue dicho. No sonó como un intento al azar, sino como una elección. Y la idea de haber sido elegido, señalado entre muchos, es lo que más inquieta con el paso del tiempo. La mente empieza a jugar con posibilidades incómodas. ¿Fue por estar presente? ¿Por mirar demasiado? ¿Por algo que cargaba sin saberlo? No necesariamente un pecado concreto, sino una grieta, una duda, un miedo profundo. A veces la pregunta no es qué hice, sino qué representaba en ese momento. Porque elegir no siempre implica conocerlo todo, a veces basta con percibir debilidad. Lo más perturbador es que esa pregunta no busca una respuesta tranquilizadora. Busca sentido. Porque aceptar que fue al azar es tan aterrador como pensar que no lo fue. Si fue casual, cualquiera pudo haber sido nombrado. Si no lo fue, entonces existe un criterio que no comprendemos. Y en ambos casos, la seguridad se rompe. Hoy esa pregunta sigue abierta. No como un grito, sino como un susurro constante. Una duda que aparece en los momentos de calma, cuando todo parece normal. ¿Por qué yo y no otro? ¿Fue una provocación, un mensaje, o solo una forma de sembrar miedo donde más dolía? Ahora quiero leerte a ti. ¿Crees que estas experiencias eligen personas por una razón específica, o que el miedo nos hace sentir especiales cuando en realidad no lo somos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algo te ocurrió a ti y no a otros? Déjalo en los comentarios. Tal vez entre todas las respuestas se esconda algo de verdad, o tal vez la pregunta, precisamente, nunca debió tener respuesta.